Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Queremos en esta tarde traer un nuevo mensaje para usted. Primeramente los saludamos a la familia de la gracia, familia de la fe, a la familia de Dios que está por sobre la tierra en todos los países del mundo. Los saludamos en este 2023 y les deseamos que sea un año productivo, fructífero y bendecido por Dios. Así que tenemos un mensaje nuevo que el título es El fin que la samaritana escuchó de Jesús. Ese es el tema y ese es el título de este mensaje. El fin que la samaritana escuchó de Jesús. Así que vamos a comenzar rápidamente con Juan, libro de Juan. Siempre le pedimos que usted tenga su lápiz, tenga su agenda para marcar los versículos que son tan necesarios para un examen. Y es la única manera que usted obtendrá para un crecimiento en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Y estamos entonces trayendo estos mensajes escatológicos a través del preterismo pleno. Entonces vamos a comenzar con el libro de Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 24. Es un poco extenso, más vamos a hacerlo rápidamente. En el nombre de Jesucristo que nos guíe el Espíritu de Dios, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Así que vamos aquí a comenzar, versículo 5 del libro de Juan, capítulo 4. Dice así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis el que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así llegamos entonces al versículo 24, que es muy importante. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces estamos llegando aquí al entendimiento de que esta mujer samaritana que estaba allí en el pozo, vino entonces y el Señor aparece, y ella dice: me parece que tú eres profeta, porque en la entrevista que él le hizo así a ella,
Y ella quedó sorprendida de cómo le conocía su vida, que 5 maridos había tenido y ninguno era su marido. Y también le dice que como tú siendo judío, tú te relacionas conmigo que soy mujer samaritana, porque entre ellos no se daban. Y era todo un asunto allí entre judíos y samaritanos. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos adoraban en el templo en Jerusalén, pero los samaritanos adoraban en el monte, a los pies del monte. Y eso era entonces el diálogo que allí tuvo Jesús para explicarle de que llegaría el día en que no necesitarían más el templo para adoración. Y muchas personas hoy en día no comprenden en su profundidad este mensaje de Jesús con la samaritana. ¿Por qué? Porque no está la revelación de la palabra escrita en la mente para poderla entender, ¿ya? Pues entonces él dice así, porque también había una guerra entre ellos, ¿no? Y era una guerra profunda entre ellos por causa de la adoración. Aquí estaba la samaritana entonces queriendo preguntar a Jesús por qué él se relacionaba con ella, y le dice que llegaría el tiempo en que no se adoraría más de esa manera. Pero la disputa entre los samaritanos y los judíos siempre era en relación a eso, por causa de que ellos sabían que a través de los judíos venía la salvación. Pero en lo que se refiere a adoración a Dios, era en el templo. Nadie podía adorar a Dios fuera del templo. Los samaritanos no aceptaban eso. Los samaritanos adoraban a los pies del monte. Pero los judíos, ellos tenían por mandamiento del Señor de adorar en el templo, solamente en el templo. Dios no recibía adoración fuera del templo y fuera del tiempo, porque era una vez por año que peregrinaban de diferentes ciudades para llegar allí, y no solamente una persona, sino que familias completas tenían que ir al templo en Jerusalén, de donde estuviera la ciudad que ellos viviesen, tenían que llegar al templo para la adoración. Era un mandamiento, estaba escrito en la ley de Moisés. Entonces ellos tenían que cumplir. Entonces por eso que le dice si llegará el día en que los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Y eso entonces es con la revelación, con conocimiento, que hoy en día se adora a Dios. Y no sería entonces, como le dice a la samaritana, que no sería la adoración hecha solamente en un lugar específico, sino que llegaría el tiempo que la adoración sería por todo lugar, en cualquier hora, que él recibiría la adoración entonces allí, pero en el tiempo determinado por él. No era en cualquier tiempo, todo tiene su tiempo. La Biblia tiene los tiempos marcados, específicos, años, meses, siglos, generaciones. Todo está escrito en la Biblia. Entonces, allí sí él recibiría la adoración. Y él le deja entonces muy en claro a la mujer que el culto de la adoración en el templo iría a terminar. Llegaría el tiempo entonces que sería el templo iría a no estar más, no existir más el templo. Pero aún era una promesa. Cuando Jesús le habla a la samaritana, aún era una promesa para ellos. Para todos, tanto judíos como samaritanos, para todos ellos aún era una promesa, porque el templo en Jerusalén aún estaba de pie. Y en cuanto el templo estaba de pie, no había adoración en ningún lugar. Dios no recibía adoración fuera del templo, porque estaba escrito en la ley mosaica. Pero Jesús tenía una nueva forma de adoración para comunicarse con su pueblo. Y eso estaba ya escrito por medio de los profetas, y a través entonces sería esa adoración ya no más a través de la ley mosaica, y a través de ese templo, en ese templo, sino que sería a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús la adoración vendría entonces el Señor a recibir, pero allí todavía no era el tiempo.
Entonces lo que la mujer escuchó de Jesús fue que la ley mosaica tendría su fin. Eso es lo que la mujer samaritana escucha, que la ley mosaica tendría su fin esa dispensación de esa ley que fue allí el Señor cuando le entrega a Moisés. Entonces, siendo así, al retirar esa antigua dispensación, entraría la nueva dispensación, que sería entonces la nueva era. Y allí ese culto de adoración dentro de la ley acabaría. ¿Ve? Acabaría. Eso es lo que la samaritana escuchó del Señor y quedó esclarecida ella, porque era una promesa que sería cumplida cuando cayese el templo. Así que en cuanto el templo estaba de pie, no podía haber adoración. Eso le queda muy claro a ella, y que llegaría el tiempo en que vendría entonces una nueva época, una nueva forma de adoración. Cuando dice en el versículo 21, dice Dios es espíritu, esa es una palabra de mucha importancia. La tradición religiosa judía le hacía guerra también al apóstol Pablo cuando trae esa verdad revelada a su pueblo, cuando Dios los llama, cuando Jesús le ordena que tiene que entonces predicar ese evangelio, el evangelio de la gracia, y allí las personas entonces hacen guerra con él y lo tratan muy mal, lo azotan, lo golpean, lo encarcelan y hasta que lo matan, le cortaron la cabeza. Eso fue por ahí por el año 68, en el año 68 después de Cristo. Entonces el apóstol Pablo ya les traía que no era necesario adorar en el templo de Jerusalén. Entonces el mensaje del apóstol estaba en chocaba con la tradición religiosa de aquel tiempo, con la tradición judaica, contra las costumbres, los usos y costumbres de aquel tiempo y en aquella nación. Entonces le ordenaban esos propios escribas, los fariseos, las cúpulas religiosas judías, ordenaban que lo encarcelaran. Y allí entonces lo metían a él en esa cárcel fría, allí él permanecía, pero él continuaba escribiendo. Él continuaba escribiendo, los relatos están allí en la Biblia, lo que él escribía en cuanto estaba en la cárcel, encarcelado inclusive. Así que la nueva forma de adoración era a través de la gracia, porque más adelante sería ya establecida, en cuanto no llegaba el tiempo, el evangelio estaba siendo predicado en todas esas naciones por el apóstol Pablo. El evangelio fue predicado a todas esas naciones allí, alrededor de Jerusalén y en Jerusalén. Todo fue predicado, dice que predicó hasta el confín de la tierra. El evangelio ya fue predicado allí. El evangelio de la gracia de Dios fue predicado allí antes de que viniese el tiempo del fin. Y infelizmente yo hice parte de un ministerio y de un sistema religioso que no nos enseñaron nada de esto. Y hoy en día hay mucha gente que está en el mismo sistema en donde yo permanecí 25 años, y en ningún momento entonces nos enseñaban estas verdades que están escritas en la palabra de Dios, porque no nos llevaban a conocer tampoco las profecías, una que otra profecía, pero todo era relacionado al que Cristo tendría que venir en un tiempo, y esto sería en un tiempo indefinido, que no se sabía cuándo, y todavía en nuestra generación. En consecuencia que todo esto estamos hablando del siglo I, de la primera era cristiana, en la generación de Jesucristo. Todo esto sucedió en la generación de Jesús. El juicio final vendría en cualquier momento, y algunos entonces, ellos decían, se salvarán. Bueno, el sistema religioso ha colocado mucho de su cosecha, y es por eso que ha habido tanta confusión
y ha costado para que la persona acepte el Evangelio a través del preterismo pleno. Ha sido difícil, pero para Dios nada es imposible. Así que continuamos con estos temas y enseñando la verdad que está escrita. La tradición religiosa nos enseñaba que Cristo vendría entonces por sobre las nubes y que todo ojo lo verá, como está escrito, y que todo ojo lo verá. Solo que pensábamos que sería todo ojo, toda la generación que estuvieran allí en el tiempo futuro nuestro, cuando viniese Jesús, todos esos ojos lo verían, en circunstancia de que la Biblia no enseña eso. En Apocalipsis enseña que todo ojo lo verá, pero era la generación de Jesús y aquellos que lo traspasaron. Así que no es para nosotros ahora, Y decía entonces que después inmediatamente se acabaría el mundo. Vendría un nuevo cielo, una nueva tierra, y todo eso era una confusión y nadie entendía nada. Entonces, en Eclesiastés 1:4 dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Eso nos muestra que el cosmos nunca acabará. Nunca Él dijo que acabaría con este planeta Tierra que Él creó y que crearía otro. No. Así que por eso nosotros damos énfasis en estos temas, para que usted anote los versículos y usted estudie estos videos, estudie estos mensajes, para que pueda quedar muy esclarecido y usted poder enseñar. Así que vamos a ver aquí, entonces el primer punto que vemos en este pasaje del libro que vimos recién, de Juan 4, ¿cierto? Desde el versículo 5 al versículo 24, vimos allí entonces de que el Señor le enseña a la samaritana que tendría entonces un tiempo de adoración que se efectuaría fuera del templo. También ella entendió de que vendría una nueva forma de adoración a Dios, que terminaría, que findaría la ley mosaica. Entonces todo eso el Señor le fue explicando a la samaritana, cuando estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces, ¿quién dice que el mundo se acabará en la iglesia tradicionalista? Son las personas que no han entendido la revelación escrita. Muchas veces puede ser que no sea por mala intención, pero puede ser por ignorancia espiritual. Por eso es que recomendamos estudiar las profecías, que allí están los tiempos determinados de cuándo todo sucedería y cuándo sería el tiempo del fin. Están escritas. Usted puede buscar en el libro de Daniel, capítulo 7, desde el versículo 11, porque allí se habla de las cuatro bestias, que son 4 imperios, y el último imperio, el más terrible, sería el imperio romano. Usted vea allí, están los días, los años, la generación, en donde el Señor entonces vendría y destruiría prácticamente toda la ciudad, vendría en juicio contra una nación apóstata, sobre un pueblo apóstata en Jerusalén. Y allí entonces el templo también sería destruido, fue quemado, fue destruido y nunca más se levantó ese templo. Todo eso está escrito y usted lo va a entender a través de la revelación en el capítulo 7 y el capítulo 12 de Daniel. Todo eso está escrito para que nosotros podamos entender los tiempos con exactitud de todo lo que sucedió, todo lo que ya estaba profetizado a través de lo que les dijo el Señor a los profetas. ¿Ve? Entonces, todo eso el Señor estaba explicando a esta mujer, que terminaría entonces la adoración en el templo, que vendría un tiempo nuevo, una nueva dispensación, que saldría la ley mosaica, ¿ya? Y que sería implantado el reino de Dios en la tierra. Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Si tenemos en nuestra columna de videos, usted puede encontrar los temas allí. Procure el tema cuando el reino fue establecido. Usted va a encontrar también allí algo sorprendente. Ahora vamos a llegar allí a Efesios 3. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios 3, versículo 21. Dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús,
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esto nos muestra que el mundo no se acaba, nunca se acabará. En este versículo podemos leer claramente que el versículo 21. Ahora vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 25 al 27. 21, del capítulo 25 al 27, dice lo siguiente: sus puertas, cuando ya está el reino establecido, cuando Él ya vino con el juicio final sobre Jerusalén, cuando el templo ya salió, cuando entre la nueva dispensación, que es el nuevo periodo, que sale la ley mosaica y entra entonces el evangelio y entra el reino de Dios, es establecido. Aquí dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Entendemos que el reino de Dios, el reino espiritual, no es un reino físico. El reino de Dios es un reino espiritual que fue establecido allí después, inmediatamente el tiempo del juicio final, cuando el Señor ejecuta la resurrección de los muertos, retira la ley mosaica, entra la nueva dispensación y se completa la obra que Él realizó en la cruz, porque en la cruz del Calvario fue el inicio para llegar entonces al año 70, en la conclusión de esa obra, porque le dio tiempo desde el año 30 al año 70, va una generación completa para que fuese predicado el evangelio y fuese conocido que el tiempo ya estaba próximo, el tiempo ya estaba cerca. Él estaba a las puertas, Él venía por sobre las nubes, Él traía el juicio sobre Jerusalén contra esa nación apóstata que mataba a los profetas, esa nación en donde el propio Señor fue crucificado. El propio Señor fue crucificado. Entonces, ¿usted dónde encuentra eso? En Mateo 23. Usted busque eso en Mateo 23. Si usted tiene un lápiz allí, usted anote capítulo 23 del libro de Mateo. Si usted va a ver ahí los hay que el Señor profetizaba, los hay para el tiempo del fin. Y allí es el propio Señor Jesús que está hablando, no es ningún profeta. Pues si usted no cree en los profetas, usted créale a Jesús. Él escribió allí y dejó escrito eso. Desde versículo 11 adelante también usted va a encontrar los hay que serían aplicados en el año 70 después de Cristo, la primera era cristiana, la generación de Jesucristo. Todo está escrito. Entonces en el versículo 25 dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Por qué? Porque el reino es espiritual. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones en ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este es un libro que es un libro espiritual. Es un libro que solamente Dios tiene el nombre de todos sus hijos, que son los predestinados, los que Él escogió, los que Él trajo, que nosotros no sabemos quiénes son. No es porque usted levante la manito en los templos allí, diciendo: yo acepto al Señor Jesús como mi único Señor Salvador. No es de esa manera. El Señor tiene un libro escrito y allí está su nombre. Ese es el libro de la vida del Cordero. Allí está escrito los nombres entonces de su pueblo, todo su pueblo, de todas las naciones, incluyendo judíos y gentiles como nosotros. Todos somos escritos allí en ese libro. Y entonces aquí vemos que el Señor estableció entonces su reino, y a Él le damos honra, a Él se le da glorias. Aquí en la Nueva Jerusalén, hoy nosotros vivimos la Nueva Jerusalén, que es el reino espiritual, y en donde el mal no acaba. El mal no acaba. ¿Por qué? Porque existe el mal y el bien. Si usted no conociese el mal, tampoco conocería el bien. ¿Me entiende? Entonces el mal continúa porque el Señor creó el bien y el mal. Y nosotros fuimos habilitados por Él, por el propio Cristo, para ser las nuevas criaturas. Y nos dio una misión, que es entonces hacer conocido
El verdadero dio a ser conocido el Dios verdadero en medio del caos existente en la tierra. Ese es el llamado que tenemos. Y voy a repetir, la misión que el Señor nos entregó es hacer conocido al Dios verdadero en medio de este caos existente en la tierra. Y no vemos como el hombre natural ve, vemos por fe y no por vista. Vemos por fe, no por vista significa que todos nosotros lo vemos espiritualmente. El llamado es ese, vivir por fe, no vivir pensando en la economía o pensando en el presidente. No, tenemos un llamado específico y es espiritual. Nosotros vemos las cosas materiales, físicas, y a veces esas cosas físicas nos roban la paz. Pero en el reino espiritual usted encuentra la justicia, la paz y el gozo. Eso es el reino espiritual. Y en eso es lo que hemos creído. Así que tenemos que entender que el Señor vino en la generación que Él dijo en Mateos 24:34. Dice que Él vino en esa generación. No pasará, dice, veamos el libro de Mateos, que estamos por aquí más o menos cerca. El libro de Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Quién lo está hablando? El propio Señor Jesús. El propio Señor Jesús hace entonces esta declaración. ¿Y quién podrá invalidar lo que el Señor dejó escrito? Nadie. Nadie puede invalidar lo que el Señor dejó escrito. Ahora, una generación tiene 40 años. Una generación es de 40 años. Si contamos 30 años de Jesús, más los 40, ¿hasta cuánto nos da eso? Nos da 70. Y fue en el año 70 cuando el Señor ejecutó todo esto. Retira entonces completamente la ley mosaica, que tenía que ser a través de la ley mosaica que se justificaba al hombre, a través de la ley, a través de los rituales, los mandamientos, todo eso, y a través de ceremonias, y inclusive la adoración, porque la adoración también era algo que todos tenían que ir a adorar. Era como un mandamiento, era una ordenanza. No podía quedar nadie que no fuera a adoración. ¿Ve? Entonces, allí en el templo, todo eso sale, todo eso se retira, todo lo retira el Señor a través, entonces, cuando entra con la nueva dispensación, que es el nuevo periodo en el que nosotros vivimos hoy, que le llamamos Nuevo Testamento. De ahí en adelante, nosotros vivimos en la Nueva Jerusalén. Entonces decimos que 30 más 40 son 70, y es allí en el año 70 donde el Señor completa la obra que realizó, que comenzó a realizar en la cruz del Calvario. El perdón de pecado lo recibimos allí, pero Él lo termina porque Él perdona allí totalmente con la resurrección de los muertos a toda una generación que estaba en el Seol. Y esa resurrección también es espiritual, hermano, no es físico. Usted nunca va a ver la persona salir de los túmulos flotando por el aire, porque ya no tiene ni siquiera más carne. Imagínense las generaciones que pasaron hacia atrás, hacia Noé, por ejemplo, hacia Abraham, todo ese pueblo. ¿Usted cree que existe alguna partícula de su cuerpo allí? Nada. ¿Cómo va a salir? No, hermanos, hay que pensar, hay que estudiar esto. Hay que ver también por la razón de que no es posible, pero sí fue espiritual. La resurrección de los muertos fue espiritual. Vamos a ver el último versículo que tenemos aquí en el libro de Juan. En el versículo 4 mismo. El libro de Juan está por acá, Juan 4. Y en el versículo 25 y 26. Vamos a ver aquí rápidamente. 4 y el 25 y el 26. Dice así, hablando Jesús aún en este diálogo que tiene con la samaritana, Jesús y la mujer samaritana. Ella entonces le dijo la mujer, versículo 25, y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías,
llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Claro, ella conocía de que vendría el Mesías, pero ella no tenía la revelación de que quien estaba allí hablando con ella era el propio Mesías. Y Jesús entonces así, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y allí entonces ella entiende esto, inmediatamente ella sale y comenta con toda su gente, con lo que la conocían, y explica lo que había sucedido en el pozo con la persona que le habló y le reveló su vida. Y esa mujer entonces salió, esa mujer de Samaria, dice que fue ella una mujer que evangelizó a Samaria también, a su pueblo allí, como una misionera. Salió allí hablando, la mujer dejó el cántaro y salió inmediatamente a predicar lo que el hombre le había dicho, que era Jesús. Y así le dijo a ella, yo soy. Y hoy que usted está allí en esta plataforma, por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y usted me conoce como mi nombre es Elena Saavedra, hoy también a usted le dice, yo soy el que habla contigo. Porque la palabra de Dios, hermano, ella es vida y ella es eficaz. Yo estoy transmitiendo a usted lo que está escrito, pero el Señor a usted le dice, yo soy el que habla contigo. Gracia y paz.